Ahí sí. Estimados, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Meetup, el capítulo 7, el último de la temporada 1 de esta aventura que empezamos hace algunos meses atrás. Eh, y venimos con un tema que viene contingente a la fecha, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y quisimos hacer algo más relajado, más entretenido, el último capítulo, eh, abocado a no pasar por inocente cuando trabajamos como Office 365 usuarios, ¿cierto, Oscar? Sí, correcto. Un poco esa es la idea. Así que, bien enfocado a lo funcional, en Office 365 vamos a hacer un repaso por algunas cosas relacionadas con OneDrive que muchas veces a los usuarios se les pasa por alto. También algún descubrimiento de cosas que podemos ir haciendo con Microsoft Teams, que se ha transformado en una de las herramientas esenciales para integrar todo el resto de los servicios Office 365. Y la idea es que si alguno de ustedes vaya teniendo alguna duda y entre nosotros vayamos intercambiando información y comentarios respecto a lo que se vaya generando en la lógica de este último meetup. Y aprovechamos a saludar a todas las personas que van a estar van a estar viéndolo en YouTube, dándonos su like y suscribiéndose a nuestro canal Eso. para que tengamos también muchos más episodios la próxima temporada en este 2019 que se inicia. ¿Ya? Entonces, muchachos, nos vamos directamente a nuestro primer punto. Vamos acá a compartir y nos vamos a Office 365. Ya. Uno de los elementos esenciales que queríamos destacar en Office 365 tiene relación con OneDrive. ¿Ya? Y una de las primeras cosas que queríamos mostrarles para no caer de inocente en este mundo nuevo de Office 365 y las nuevas capacidades de colaboración que tiene OneDrive es el tener mucho cuidado en las formas como hacemos colaboración de los contenidos. Porque finalmente es tan variada la forma que tenemos para trabajar la colaboración que podemos ser muy restrictivos, pero también podemos ampliar mucho los accesos a la información que estamos dando. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado incluso con la forma de compartir un documento. En este tengan de ejemplo, yo aquí tengo una carpeta, unos cuantos documentos. Como ustedes saben, nosotros no solamente podemos cargar documentos en OneDrive, ya sea por una carga directa mediante un explorador o simplemente moviendo y copiando, que ese es uno de los elementos interesantes a considerar. Pero también podemos crear documentación desde cero con todas las capacidades que ya tiene Office 365 y son capacidades que hereda de la ofimática propia de las aplicaciones. O sea, un Word donde tenemos gran parte de las capacidades de edición del documento, que nos permite incluso insertar imágenes que pueden estar en nuestro propio equipo, ¿ya? Y sin la necesidad de que este documento haya estado en nuestro computador, sino directamente ya se está creando y si se fijan ya se está guardando directamente en la nube. Uno de los elementos interesantes es que a algunos usuarios se les olvida el que podemos cambiarle directamente el nombre al archivo de la misma cinta. ¿Ya? Y como muchos de ustedes ya deben saber, aquí el documento está guardado, por lo tanto volvemos a la raíz de nuestro OneDrive y este documento ya está disponible. ¿Ya? Y aquí viene lo importante. En OneDrive, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante con SharePoint, que tiene otras capacidades, es que tiene una capacidad de determinar inmediatamente si esto es privado o público. Ahí hay una gran diferencia. Una gran discusión con los usuarios y aclaraciones a veces decir, ¿dónde ocupo mi gestión documental? ¿La ocupo en OneDrive? ¿La ocupo en SharePoint? ¿Cuándo ocupo OneDrive? ¿Cuándo ocupo SharePoint? Creo que quizás la gran decisión tiene que ver con el objetivo. El OneDrive es una herramienta que está como objetivo primario ser un gestor documental personal.
Y de hecho, si se fijan, mi primer documento que yo generé está exclusivamente privado. Por lo tanto, toda la documentación que yo voy a tener disponible en web y que después, posteriormente, con OneDrive for Business en escritorio, en el aplicativo, voy a tener sincronizado con mi equipo, es exclusivamente privado. Privado dentro del contexto de la empresa. Claro, privado del contexto de la empresa. O sea, siempre las definiciones empresariales van a definir alguna casuística legal respecto de quién es la información. Pero en el contexto del usuario versus el resto de los colegas es una información que es privada, que yo la administro, yo soy el dueño. Entonces, quizás esa es la lógica primaria. Yo siempre soy el dueño, siempre yo administro a quien le doy permiso. En diferencia de SharePoint, uno que finalmente hace grupos de trabajo y todo el grupo o una parte de ese grupo podría tener control. Claro. Y no deja de tener control sobre de esa información. O el administrador crea una biblioteca y la comparte con pinza a ciertas personas. Exacto. Pero es una dinámica distinta. Aquí la lógica es, por defecto, privado. Ahora, si la necesidad, y así generalmente se requiere, yo puedo definir compartir con el resto de la organización. Y aquí viene finalmente la posibilidad que tenemos de compartir un archivo, una carpeta, un grupo de archivos específico. Y en este caso yo voy a compartir un archivo. ¿Ya? Y aquí hay uno de los temas interesantes de considerar porque a veces muchos cometen, no la equivocación, porque finalmente la necesidad lo puede determinar, es definir quién tiene privilegios. Si nosotros determinamos directamente acá que un usuario va a tener privilegio determinado, cuando yo digo cualquier usuario, significa que cuando yo aplico, independiente sea con edición o no, ¿ya? Yo posteriormente podría decir que N usuarios pueden tener privilegios. Y aquí, por ejemplo, me voy a compartir con mi cuenta corporativa, que es distinta a mi cuenta del tema. Por lo tanto, esta va a ser una colaboración con alguien fuera de la organización. Y de hecho podríamos agregar aquí a Oscar Soto. Ya, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos compartiendo desde un tenant tercero a usuarios de SPDocs y a usuarios de ActivityTrainer que no forman parte de esta organización y le estamos dando la opción de compartir. Lo bueno es que el mensaje está clarito y dice, la gente está fuera. Claro, y dice que está fuera. Ahora, ¿cuál es el detalle? Fíjense, cambió inmediatamente al compartir a compartido, o sea, sabemos que ya no es privado, es compartido. Pero veamos el detalle. Cuando veamos el detalle del compartido, vamos a hacer clic acá en compartido. Esta es la forma que tenemos de previsualizar. Y fíjense que si yo voy a ver incluso en opciones avanzadas, acá no tengo muchos datos, vamos a volver a la opción anterior. Lo único que me dice el administrador de acceso es que yo tengo acceso mediante un vínculo, pero en ninguna parte está indicando que aquí a este documento tiene acceso Oscar y acceso Juan Valenzuela de SPDocs. Incluso a Oscar Soto, que es un tenant ActivityTrainer, y en mi caso Juan Valenzuela de SPDocs. Por lo tanto, no tengo la posibilidad de controlar esa situación, que finalmente es que yo a través de este vínculo podría finalmente estar dando acceso a personas que yo no puedo controlar. ¿Ya? Ahora, por eso es que también queremos invitarlos a conocer otra forma de colaborar y compartir información de OneDrive. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué pasa si tomamos ese vínculo y lo enviamos en otro correo que no sea... Hagamos la prueba. Por ejemplo, copiemos el vínculo y vamos a enviarlo. Voy a usar mi Outlook. No, voy a usar el mismo correo acá. Voy a usar mi Outlook de acá. Hagamos esa prueba, que finalmente es una casuística de seguridad. Hagamos cuenta que quiero compartir este vínculo y no controlado por OneDrive, sino finalmente aquí se lo que quiero compartir. A ver, ¿a quién se lo podemos compartir que tenga acceso? Mira, se lo voy a compartir porque este correo también me llega a mí. Voy a compartir a contacto SPDocs. ¿Ya? Y le estoy mandando la información. ¿Ya? Y se la envío. Y además va con el preview. Y basta con el preview, claro. El Outlook me fabricó el preview. Aquí voy a abrir Outlook de SPDocs porque quiero verificar que me llegue ese correo.
Y a pesar de que se lo mandé a un tercero, que no tengo acceso, finalmente aquí vamos a ver qué sucede cuando yo trato de acceder a él. Aunque es lo mismo que si yo, por ejemplo, estoy con un navegador distinto, no sé, hagamos cuenta, voy a navegar con Google Chrome en incógnito, debiese colocar el vínculo, estoy en incógnito, Claro, no sí. me he logueado y sí tengo acceso. Y de hecho, fíjense que está en anónimo porque me dice iniciar sesión. Por lo tanto, y veamos también que acá, si yo hago clic en Cloudbox, hago abrir el documento, que fue un correo que llegó a otro contacto, a otro usuario. Voy a hacer un poco la pantalla. Ahí está. Voy a abrir, y lo que estoy abriendo también es en forma anónima. Por lo tanto, volvamos un poco al origen, a lo que estábamos conversando recién. Vamos a ver el escenario. Cuando yo comparto en esta modalidad de OneDrive, vamos a ver a OneDrive, donde yo comparto con la primera opción, vamos a volver a la opción para que recordemos cómo lo realizamos, comparto con esta primera opción, con esta de acá, cualquier usuario, independiente que yo determine un X usuarios, la llave de compartir está en el vínculo. Por lo tanto, cualquier usuario que utilice este vínculo tiene acceso al documento. Ahora, está bien, podemos controlarlo de otra forma. Podría yo compartirlo de esta forma, súper claro, pero podría quitarle la edición. Podría determinar una fecha de expiración. No, yo quiero, no más allá de mañana, quiero que el usuario pueda ver esa información. Pero de todas maneras ya la compartí. El documento que compartiste, lo compartiste sin edición, así que por lo menos no se puede escribir. Claro, Claro, exacto. así la gente lo podría ver. Pero claro, lo podría leer. Ahora lo bueno que, como pasa en muchas de las herramientas en nube, se van agregando funcionalidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tenemos disponible algo que no estaba hace algunas semanas atrás, que es bloquear la descarga. Bueno, Ese usuario ya, está anónimo, ya no importa, todo el mundo lo puede ver, pero no lo pueden descargar. Ya, solo se puede conectar. Solamente online. Entonces eso es súper interesante de manejar. Ya, ¿qué pasa? Alguien me dice, ya, cometí el error, tengo muchos documentos compartidos de esta forma. ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo mejoro mi situación? Bueno, aquí mismo en el escenario donde yo visualizo la forma en cómo estoy compartiendo, yo puedo eliminar esta opción, ¿ya? Y finalmente lo que digo es que quito el vínculo. Y al quitar el vínculo, lo que estoy haciendo, finalmente sacando la forma en cómo los usuarios externos acceden. Por lo tanto, ese documento ya no va a estar disponible en forma anónima porque pasó a ser privado nuevamente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando yo estoy en la forma anónima que estábamos viendo hace un rato atrás? Ya no estoy en forma anónima. Pero veamos qué hace. Ya no tengo acceso, ¿se fijan? Porque quité el permiso vía el vínculo. Correcto, claro. ¿Ya? Sí. Yo quiero hacer referencia así, a un documento porque estábamos conversando con Juan antes de preparar la charla. Y existe una forma de bloquear ese compartimentación anónimo directa. Te voy a mandar el link para que lo pongan porque ahí efectivamente uno puedes compartir, pero solo puedes compartir para gente interna. Eso a nivel de administración del tenant. A nivel de Claro. Ahí tendríamos que solicitarle a nuestros administradores del tenant de que hagan esa pequeña modificación. Claro, que es pequeña pero súper importante. Exacto. Y bueno, lo que nosotros hemos hecho en algunas empresas, la empresa define un comportamiento, hace una definición de cómo se tiene que trabajar en OneDrive y definen ciertas responsabilidades personales a las personas. O sea, dicen, esto es la forma en que se trabaja en OneDrive y cualquier información que salga fuera de la empresa, porque usted la saca fuera de la empresa, va a generar algún tipo de problema. Es una especie de guía de uso. Justamente, claro. Recién sacamos el documento de estar público, anónimo, a privado. Entonces, no, ahora yo quiero definir específicamente qué usuarios están. Una forma es definir compartir, pero compartir a determinadas personas. Yo creo que entre las dos opciones que están acá en medio, para que ustedes vayan familiarizándose con la restricción a la seguridad,
les recomendaríamos utilizar el personas determinadas, porque el personas determinadas va a permitir controlar si quiere edición o no, además de que voy a poder determinar específicamente quiénes son las personas. Y aquí podría determinar nuevamente, quiero que Oscar Soto sigue reconociendo que es un usuario externo y Juan Valenzuela tienen acceso a la información. Pero la gran diferencia es que ya es específico, es dirigido. No está determinado específicamente anónimamente, ¿no? Nadie puede tomar este vínculo, reenviárselo a otra persona y empezar a utilizarlo, ¿ya? O sea, puedes tomar el vínculo, pero te va a pedir autenticación. Exacto, a ver autenticación. Ahí pasó a compartido, ¿ya? Y si se fijan, a pesar de que tiene un vínculo, existe la individualización, que en el anterior no lo teníamos. Por lo tanto, es un cambio trascendente, ¿ya? Para quienes vieron el meme de la promoción que decía comparte sus documentos dentro de la organización y los comparte en forma anónima, claro, era un poco para dar ese mensaje, ¿ya? Sí, y el mensaje que también es importante para administradores, porque algo que nosotros vemos en muchas empresas que tienen Office 365 es que se quedan con la configuración por defecto. Y esto que tú estás mostrando, por ejemplo, es parte de la configuración por defecto. Claro, es parte de las políticas. Claro. De hecho, tiene que ver mucho con lo que en alguno de los meetups anteriores declaramos, incluso en el de que hablamos con Cristian Aguilera, en el meetup número 2. Aquí vamos a dejar un vínculo, aquí vamos a dejar un vínculo en la edición del video, donde finalmente el tema de governance pasa a ser trascendental. Pues. Donde cada organización dice, como política vamos a determinar que se pueden compartir anónimamente, queremos que se comparta con usuarios externos, y esas políticas determinan, el administrador del tenant toma una decisión técnica al respecto. Sí, y esa es una discusión que, lástima que no está Luis Montenegro, que simplemente en eso, es una discusión que muchas empresas no tienen. Claro. Y creo humildemente que nuestra obligación como consultores es orientar a las empresas en ese sentido. Exacto, sí. De hecho, muchas de las consecuencias por las cuales puede uno llegar al cliente tienen que ver porque faltaron esas cosas de determinar al principio. Claro. Te compartí el link de cómo se hace el cambio. Ya, vamos a... acá me mandó, lo vamos a copiar y lo vamos a dejar también en el chat y disponible en la descripción del video a quienes nos estén visitando en YouTube. Con OneDrive, ¿qué otra cosa interesante respecto a OneDrive a entender y que ayuda a algo que generalmente nosotros le llamamos el desastre documental? Alguien me echó a perder un documento, alguien me lo rompió, alguien lo borró, y hay dos funciones que son súper interesantes, sobre todo en herramientas como esta, donde además no solamente estamos compartiendo para que esté otra persona, a veces tenemos la posibilidad de hacer coautoría. Podemos estar varias personas compartiendo el mismo documento. Muy práctico. Claro. Se da la situación de que alguien puede romper un cambio de otra persona. Entonces, frente a eso, un elemento que es esencial entender en OneDrive y que viene un poco de entender que OneDrive es un poco tecnología SharePoint, es el control de versiones. El OneDrive por defecto en todos los usuarios tiene activado el control de versiones, por lo tanto, ¿qué vamos a tener disponible siempre? En el menú de contexto de cada objeto, de cada documento, el historial de versiones, y fíjense que por cada cambio que hemos realizado hay un cambio de versión. Entonces yo finalmente podría incluso ir a ver el archivo como estaba en la versión 3. En la versión 4 sabemos que tenemos un archivo con ciertas características y yo podría ir a ver qué pasa en el archivo en su versión 1 y abrirlo en Word. ¿Ya? No lo voy a hacer ahora porque estoy trabajando con otro tema y me va a pedir autenticación, pero fíjense que hay una gran diferencia en kilobytes. O sea, esto es seguramente puro texto y el otro tiene una imagen. ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta que una de las versiones está mala? Podemos gestionar la versión. ¿Quién puede hacer esto? Lo hace el dueño. Entonces ahí viene otra de los objetivos de por qué manejar cosas en OneDrive y no en SharePoint. Porque yo no quiero perder el control. El dueño, en este caso vamos a ser nosotros, los dueños de esta carpeta de OneDrive, podemos determinar y decir, ¿sabes qué? El último documento bueno antes que entrara a tal usuario y rompiera el documento es la versión 3.
Entonces, nosotros podemos restaurar esa versión. Ahora, Office 365 está regulado también y sigue ciertos compliance internacionales del control de registro. Entonces, lo que no va a hacer es borrar la versión 4. Fíjense que lo que hizo, tomó la versión 3 y generó la versión 5. Porque lo que no puede hacer la herramienta es chicatear o hacer cocinamiento o arreglines sobre el control de versiones. ¿Ya? Entonces, eso también es súper trascendente. Eso implica que la persona que se conecte ahora al documento va a ver la versión nueva. Exacto. Va a haber siempre la última, la recuperada. La última versión recuperada. Exacto. Y yo como administrador puedo seguir manejando las otras. Ahora, el control de versiones, la gestión de las versiones permiten también que nosotros vayamos gestionando esto, porque esto, fíjense que puede crecer mucho. O sea, cada cambio es una versión. OneDrive va a aguantar todas las versiones que yo haga. Si tengo un documento que lo he cambiado 1500 veces, voy a tener 1500 versiones. Hay algunos controles internos que son del administrador del tenant y de Microsoft que permiten ir eliminando algunas versiones anteriores, pero el usuario siempre tiene la posibilidad de ir eliminando versiones. ¿Ya? De tal manera que yo voy limpiando en el caso de que por alguna situación particular mi OneDrive empiece a tener problemas de limitaciones. Recordemos que cada usuario por defecto tenemos un tera, ¿cierto? Hace poquito tiempo era un tera. Hasta, se habrán subido. Claro. En el momento, hoy, 28 de diciembre de 2018, tenemos un tera. Pero a futuro podemos tener más. Entonces quizás es bueno también que el usuario conozca que un documento con mucho trabajo, mucha colaboración, mucho cambio, va a tener también N versiones. Y cada copia, cada versión es una copia entera del archivo. Sí, hablando del espacio, un tema es el espacio de un tera que tiene cada usuario dentro de la organización, que es distinto al espacio de SharePoint. Yeah. Hay una base del espacio en SharePoint y se agregan, recuerdo, 50 megas. Entonces, el espacio en SharePoint hay que manejarlo con más cuidado que el espacio del usuario personal, que el del OneDrive. Entonces, como que las cosas más, a menos que compren más espacio dentro de SharePoint. Que siempre se puede. Siempre se puede, claro. Pasando por caja. Por supuesto. Claro. Sí, es un buen tema a considerarlo. O sea, hoy día, a menos que seas una agencia de comunicaciones que te dediques a guardar multimedia, muchos videos en OneDrive, es difícil llegar a la entera. Es difícil. No sé, no me ha tocado un cliente con un OneDrive hasta el cuello. No, pero es un tema de años, ¿no? Sí, es un tema de tiempo. Ya. Eso es una forma de controlar lo que llamamos como el desastre documental. Alguien que nos echa a perder un documento, pero sabemos que podemos ir al contexto del objeto y manejar las versiones, recuperarlas, borrarlas. ¿Ya? Pero Juan, una pregunta, si tenemos un documento que es compartido con muchas personas y estamos trabajando en un modo colaborativo, o sea, hay como más de un dueño, cualquiera podría borrar ese documento. Cualquiera podría borrar ese documento. Sí. Y ese otro evento de desastre documental. ¿Ya? ¿Y cómo lo controlamos? Bueno, lo bonito que tiene esto, que si un usuario, hagamos cuenta que soy yo mismo, esto es un autogol, llego a eliminar el documento, o llego a eliminar muchos documentos, por alguna situación, como yo soy el dueño, yo tengo el control, yo siempre, ese documento independiente que lo haya borrado Oscar Soto, Cristian Aguilera, Felipe Zúñiga, cualquiera de estos sujetos, me haya eliminado este documento, yo siempre, nunca pierdo el control de la papelera de reciclaje. El dueño de la carpeta. El dueño de la carpeta. Y además aquí puedo identificar quién lo borró. Entonces, claramente además es una herramienta para echarle culpa a alguien. Entonces, además de poder identificar quién eliminó y cuándo lo eliminó, obviamente tengo la capacidad de poder restaurar los documentos. Y fíjense, algo interesante, en el tema anterior estábamos gestionando versiones, y yo borré versiones anteriores, también quedan en la papelera, y quedan individualizadas las versiones de ese documento. Por lo tanto, también se pueden gestionar y restaurar, como lo que voy a hacer ahora. De tal manera que se están restaurando estos dos documentos y aquí los tenemos disponibles nuevamente y con la misma situación. ¿Ya? Uno estaba en privado y otro estaba compartido. ¿Ya? Yo no recuerdo ahora cuánto tiempo dura la papelera. La papelera por defecto son 30 días.
Y la papelera en 30 días después tiene una papelera de segundo estado, de segundo nivel que se llama, que está acá. Que ese es como un tacho de basura más grande. Tenemos el tacho de la oficina y tenemos el tacho del edificio. Después que pasa el tacho del edificio no depende tanto de días, depende más de algunas nomenclaturas que el administrador del tenant puede declarar como porcentaje del almacenamiento. Entonces finalmente no hay que confiarse mucho en esta papelera de segundo nivel. Si está acá, trato de recuperarlo dentro de los 30 días. O si no, bueno, también podría llegar a vaciar directamente. Decir, ¿sabes qué? No, yo estoy seguro que este documento no lo voy a requerir más. ¿Ya? Pero aquí finalmente la papelera de segundo nivel no es un tema que podamos confiar de que se va a mantener mucho tiempo. ¿Ya? Si el documento está sincronizado, porque tienes la lista sincronizada, cuando borras el documento desde SharePoint, perdón, desde OneDrive, se va a borrar en su carpeta sincronizada. De hecho, se borra la carpeta sincronizada, y de hecho si yo borro desde la carpeta sincronizada, desde el equipo, también se borra acá, pero también queda el papel de reciclaje. Entonces eso también lo hace bastante interesante, el manejo documental. ¿Ya? Sí, de hecho la papelera de reciclaje está solamente en línea. No recuerdo. Aquí sí, aquí va así, solamente en línea, para verla. Pero si yo borro un documento que tengo sincronizado, lo puedo ver en papelera, pero en línea, creo. Claro. Sí. Entonces, si se fijan, ya aquí recorrimos, solamente con detallitos de OneDrive, recorrimos tres cosas esenciales, que son, una, la forma en cómo estamos colaborando, ojo con el colaborar con la opción por defecto, cualquier usuario, porque finalmente lo que estamos compartiendo es un vínculo anónimo, y pasar siempre, tratar de trabajarlo con personas determinadas, que tenemos la posibilidad de trabajar con historial de versiones, ¿ya? Para poder arreglar cualquier desastre que haya hecho cualquier otro usuario, o también la posibilidad de trabajar con la papelera para recuperar archivos borrados por otro usuario, por nosotros mismos, o incluso versiones versiones anteriores que yo haya eliminado de un documento en particular. Y para dejar de compartir, entonces está el tema del cambio de fecha. Claro, y para dejar de compartir el cambio de fecha. Si yo tengo un vínculo, acá tengo la posibilidad de quitar el vínculo, si es que lo he compartido. Ahora se tiene la opción de dejar de compartir. Sí. Sí, claro, si yo quiero dejar de compartir completamente, por ejemplo, este documento acá que creo que lo tengo con otras personas, para no dejarnos a nosotros sin compartir su documento. Por ejemplo, acá yo tengo compartido con una persona dentro de la organización. Yo puedo a la persona dentro de la organización administrarla acá también. No sabes que no quiero que edite, quiero que solamente vea. Pero también podría decidir dejar de compartir a esta persona en particular. Ahora, podría tener muchas más personas. Si quiero dejar de compartir a todas las personas, dejo de compartir. Desaparecen todas las personas a las cuales estoy compartiendo. Y en nuestro caso, acá paso a ser privado. ¿Ya? Entonces son elementos trascendentes para considerarlo. ¿Dónde podemos ver esos detalles? En la columna compartir, o lo otro también seleccionando el documento en información. También tenemos el escenario para previsualizar el documento, obviamente. Algo súper entretenido que te permite ver quiénes han visto el documento. No. Siempre que el usuario haya entrado en forma con un login. ¿Ya? Porque si está en acceso anónimo no tienes cómo detectar quién entró, obviamente. Y cuando estás editando y están editando el conjunto, tú ves la pestañita de qué parte está editando cada persona. Claro, exacto. De hecho, aparece como la bandera. La bandera, con color. Exacto. De hecho, mira, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque además queríamos mostrar lo siguiente. Yo estoy trabajando en este documento, pero yo podría compartir también desde acá. O sea, hagamos este caso, nuevamente vamos a compartir con nosotros mismos en nuestros temas corporativos. Nos agregamos. Voy a mantener abierta esta pantalla, pero quiero que vayamos a visualizar lo que ocurre cuando yo voy con mi tenant. Me dice que debo comprobar mi identidad, claro, porque no está anónimo, sino que está con personas determinadas. Quiero entrar como Juan Valenzuela. Exacto. ¿Ya? Y aquí me está diciendo que para abrir este vínculo escribe el código que acabamos de enviar al correo electrónico.
Y acá debiese llegar un código. Compruebo. Voy a iniciar sesión. Siempre este es una validación. Yo ya tengo preiniciado en Edge, por eso es que también aparece. Y lo interesante es que aparece, yo como Juan Valenzuela, aparece que CloudBox está modificando. Y de hecho, si cambio de escenario, voy a escribir otra cosa. Cambio de escenario donde estábamos antes, como CloudBox. Veo la banderita de Juan Andrés Valenzuela conectado. Y si hago clic acá, empieza a ver en mi escenario de Juan Valenzuela como CloudBox Chile está conectado. Entonces, lo que comentaba recién Oscar, esto podemos vernos en banderita y aquí podemos tener, no obviamente 2 personas, 3, 4, 6 personas, 12, 24, 199 personas conectadas en el mismo documento, y la verdad que el peso del trabajo, como además estamos trabajando online, ni siquiera se lo lleva el browser, se lo está llevando el servidor Microsoft. Por lo tanto, es súper interesante. Ahora, la idea no es trabajar directamente en el documento, estar conversando. Por eso es que tiene herramientas como la siguiente, la posibilidad de chatear. O sea, yo puedo chatear con la persona y aquí en modalidad web se abre un escenario de chat donde yo puedo conversar con la otra persona. Sí, ese es un chat solo de esta sesión. Es solamente sesión. Exacto. Entonces, si yo vuelvo a la otra y acá estoy viendo que me está hablando el usuario. Y son diferentes usuarios para que entendamos la lógica, que son estas 2 personas las que están conversando. ¿Ya? Claro, como decía Oscar, solamente es un chat individualizado al foco del documento. ¿Qué pasa si más personas tienen compartido el documento? No, el chat solamente se activa para los usuarios que estén con el documento abierto. Claro. O sea, podrían haber 150 personas que tienen abierta la colaboración en este documento, pero solamente los que tienen abierto el documento pueden chatear para colaborar en base al documento. Sí, no queda historia de ese chat. Exacto. Cuando trabajamos en escritorio, no lo vamos a ver ahora, pero cuando trabajamos en Word escritorio, aparece una ventanita chat, pero te permite elegir, te dice chat, ok, pero ¿con qué quieres chatear? ¿Quieres chatear con Skype for Business? ¿Quieres chatear por Teams? Ahí te abre otras opciones. ¿Ya? Pero aquí es bastante ágil lo que uno puede hacer con web, así que súper bien. Sí, esto es muy bueno para muchas empresas que no tienen Skype for Business, por ejemplo. Dentro de su plan de Office, que tienen SharePoint con OneDrive solamente. Claro. Muy bien. Exacto. De más está decir que les recomendamos obviamente trabajar con modalidad de estructuras tal como lo harían en sus computadores, ojalá con una lógica de carpetas. ¿Por qué? Porque finalmente la lógica de carpeta y la forma de cómo darle seguridad trabaja en ese mecanismo jerárquico. Por lo tanto, si yo comparto una carpeta determinada con usuarios determinados, voy a hacerlo más rápido acá y compartir con Carlos. Esta carpeta por defecto queda compartida con Carlos, pero cualquier cosa que yo después genere dentro de esta carpeta ya quedó dado por defecto. Entonces, si uno quiere generar, algunas consultas aparecieron en unas clínicas que hicimos hace poco, ¿qué pasa cuando yo quería ordenar siempre a un mismo equipo, no trabajando con Team, trabajando con OneDrive, quería yo trabajar una lógica de que siempre tuvieran acceso a la misma información y yo solamente subía los documentos? Yo creo que la opción más interesante es generar esta estructura, porque yo le di permiso a la carpeta y cualquier documento que yo cree en ella, que agregue en ella, va a estar compartido tal como lo hace la carpeta de inicio. Y si las otras personas lo tienen sincronizado desde OneDrive Online a su OneDrive local, claro, claro, ¿no? Y eso es interesante porque sigues viendo en línea. Aquí voy a mostrar un poco de información confidencial, pero más que nada para que se den cuenta que nosotros lo utilizamos en la vida diaria. Yo tengo acá, no sé, OneDrive compartidos de Juan Pedro Valverde, de Carolina Salazar, donde hay temas administrativos, y finalmente lo que yo estoy visualizando acá son datos, carpetas que incluso están en la nube, pero que yo tengo acceso porque finalmente ya en esa estructura de carpeta yo tengo acceso. Por lo tanto, estoy trabajando como si estuviera en mi computador, grabo cosas como si estuviera en mi computador,
pero finalmente estoy en la nube trabajando con el OneDrive que finalmente quien tiene el control de ese OneDrive es Carolina, ¿ya?